de Con la intención de tratar de identificar no solo la condición migratoria de extranjeros, sino también posibles delitos e infracciones, el gobierno ecuatoriano alista controles a partir del 10 de febrero. Esta medida migratoria tendrá más énfasis en Guayaquil y Quito, donde se concentra un importante número de foráneos que han entrado al Ecuador en los últimos años. Este control surge en momentos en que el presidente Lenín Moreno solicitó que se hagan las reformas a la Ley de Movilidad Humana para poder expulsar y deportar a extranjeros que lleguen al país a delinquir. Pero, ¿este es el problema central de la inseguridad que los ciudadanos sienten en la actualidad? Punto Noticias, apasionados por las noticias. Ocho y 9 minutos. Hemos escuchado en la introducción para el siguiente diálogo la propuesta que ha hecho el régimen, ¿no? Para, intentar un plan para atender el tema de seguridad en el Ecuador. No sé si hasta qué punto esto sea lo adecuado. ¿Será que las medidas anunciadas por el gobierno para controlar la inseguridad son suficientes? ¿Son medidas paliativas o son medidas reactivas que, como siempre, cuando suceden eventos graves como los últimos que han acontecido en el país, de pronto las autoridades reaccionan y dictan o pretenden medidas parches que no resuelven absolutamente nada a un problema que a todas luces es estructural y que lo venimos debatiendo durante muchísimos años? Justamente esto le estamos preguntando también a la ciudadanía en la encuesta que realizamos en el desarrollo de las entrevistas. ¿Las medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la inseguridad son suficientes? Están con nosotros Fernando Carrión, ustedes lo conocen muy bien, él es también catedrático universitario, y Daniel Pontón, también catedrático universitario, que nos van a ayudar a analizar el tema y a hacer puntos de vista que permitan la orientación de la ciudadanía. La más cordial bienvenida a los dos. Iniciamos entonces, Liz. Así es, doctores, buenos días, gracias por estar en los estudios de Pichincha Universal. Las cifras confirman que Ecuador se ha vuelto un país más inseguro. El gobierno justifica este fenómeno ahora y lo relaciona directamente con la migración. Ha pedido o ha hecho un llamado de atención a la Asamblea Nacional en el sentido de que se debe reformar la Ley de Movilidad Humana para facilitar la deportación de extranjeros que cometen delitos. Sin embargo, desde la Asamblea aseguran que en esta reforma propuesta por el Ejecutivo no se plantea el tema de la deportación y que para ello debe hacerse una enmienda constitucional. En este sentido, una simple reforma para atacar la delincuencia desde el lado de la nacionalidad ¿va a tener algún tipo de resultado para mejorar el tema de la inseguridad en el país, doctor Carrión? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a Daniel y a toda la audiencia. A ver, quizás dos cifras son importantes para este análisis. Una primera es que se nota claramente que a partir del 2017 empiezan a incrementarse sustancialmente las tasas de homicidio y mucho más en este último año, 2018-2019. Se tiene un incremento del 17%, porque se pasa de una tasa del 5.7 a una tasa de 6.8, que ahora veo que la están corrigiendo justamente con los temas del incremento de la población por la vía de la migración, cosa que me parece que es un poco en el sentido en el que se ha pronunciado el comandante. Y la corrección baja a 6.3, de todas maneras sigue siendo un incremento sustancial. Entonces, una primera constatación es que ha habido un incremento. ¿Qué es lo que ha acontecido en términos de los homicidios, que es lo que generalmente se usa? Que el 6% de los homicidios son cometidos por extranjeros y el 2% es cometido por venezolanos. Nosotros ya tuvimos un caso absolutamente doloroso hace exactamente un año, el 20 de enero del año pasado, del asesinato de Diana en Ibarra. Ahí también se planteó que la salida era endurecer la entrada de venezolanos y eso es lo que se planteó. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ante las declaraciones que surgieron en la opinión pública, Ibarra generó unos niveles de xenofobia muy fuertes que incluso fueron a través de hechos de violencia sacando a los venezolanos de Ibarra. Es decir, la medida fue peor que la enfermedad. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Por otro lado, por ejemplo, los asesinatos en el Ecuador
se cometen con armas de fuego, el 46%. Entonces, ¿qué es lo que se está atacando ahorita? El 2% y no el 46%. A mí me parece que aquí no hay una correspondencia exacta con lo que está aconteciendo. Tan es así que el día de ayer, por ejemplo, Naciones Unidas explícitamente ya envió un comunicado que hay que detener estas propuestas xenófobas que están produciendo incluso el incremento de la violencia en nuestros países. Doctor. Bueno, igual un saludo a Fernando, igual gracias por la invitación. A ver, el tema de la migración siempre va a ser un elemento problemático, sobre todo cuando tenemos estos flujos migratorios tan, yo le digo, anómalos como el tema venezolano. El tema venezolano es un tema complejo, no solo en Ecuador, en la región. Y de alguna otra forma yo no me voy a retractar en lo que dije hace un año. Yo decía que hay que controlar ese problema, porque eso es un flujo que de alguna otra forma va a generar múltiples problemas con distintas aristas, temas humanitarios. Dentro de ellos un problema que tiene que ver con la seguridad, porque obviamente, y ahí no es solamente en el Ecuador, en casos, la historia nos dice así, los flujos migratorios por lo general tienen apalancados con diásporas criminales. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la mafia italiana. La famosa Cosa Nostra tuvo que ver básicamente con la expulsión de Mussolini de las mafias en Sicilia, y eso derivó de Estados Unidos. Eso no es nuevo y no por eso quiero caer en discursos xenófobos. Ahora, relacionar el problema delictivo actual, el incremento de las tasas delictivas, al problema venezolano, creo que es otra cosa. Hay que separar las situaciones. Entonces, la respuesta que está haciendo el gobierno frente a acelerar una medida como esta propuesta para reformar la ley y hacer mucho más expedito el tema de las deportaciones, me parece que hay que tomarlos con pinzas, porque ciertamente hay restricciones constitucionales. La Constitución nuestra garantiza el tema de la libre movilidad, el tema de la igualdad, etcétera, por las nacionalidades, etcétera, y eso no puede ser pasado por alto, ¿no? Obviamente a los malos elementos, porque hay gente que delinque, digamos, desde el punto de vista del bien común, esa gente no debe estar en el país, no se le debe permitir, pero hay leyes que respetar, ¿qué hacer frente a este tema? Hay que establecer parámetros un poco más de profundización de la problemática de la migración venezolana y su relación con los problemas delincuenciales. El gran problema que tiene ahorita el Ecuador, ¿sí?, es que por lo general eso se hace a través de mecanismos de compartimiento de información con los países, por ejemplo, con este caso Venezuela. Es decir, se debe evitar que población con pasado judicial venga al país a residir. Lastimosamente Venezuela no provee esa información. Lo que se está haciendo el último año en función de las medidas de control migratorio puede pedir un tema de estas visas humanitarias, pero eso tampoco garantiza 100%, digamos, de efectividad. El antecedente que tenemos es hace más o menos una década, con el tema del refugio. Entonces, ¿se acuerdan que se permitió este programa programa de registro ampliado? Tuvimos problemas de esa naturaleza. ¿Qué se debe hacer a eso? Bueno, hay que activar mecanismos de inteligencia que nos permite un poco mitigar este tipo de situaciones. Ahora, lo que pasó en la semana anterior con el tema de la señora, me parece que no obedece a un problema, digamos, relacionado con delito organizado, porque era un muchacho de 19 años. Muy probablemente no se tiene un registro, digamos, de pasados judiciales atrás. Este chico, su proceso de incorporación al Ecuador, esta gente vive en una situación bastante precaria, no tiene empleo, vive muchos de esos haciendo labores informales. Muy probablemente en la carrera delictiva esta persona debe haber empezado en Ecuador. Lo sorprendente de esto es por qué experimentó este tipo de violencia con un arma de fuego, mató a una persona de 67 años. La pregunta que hago yo coincido con Fernando es ¿por qué esta persona tiene un arma de fuego cuando en este país el tema de las armas de fuego están prohibidas por la ley? Y es una arma de fuego importada, tengo entendido que es una calibre 22, pero igual es un arma de fuego, ¿no? Y la pregunta es ¿qué está pasando ahí? La pregunta es ¿qué estamos haciendo en materia de prevención frente a este tipo de cosas? Entonces, lo que debemos plantearnos aquí es cómo nosotros plantear una política digamos integral, yo pienso siempre en sistemas, que nos permita generar una cultura de prevención, que nos permita reducir las grandes cifras del delito que obviamente incorporan al gran
contingente de la población y no solamente a un porcentaje de población como es la venezolana, ¿no? Evidentemente, la migración es una de las aristas del problema, pero hay otros más que son mucho más complejos, que son, como decía, estructurales. Pero, ¿acaso la atención que el Estado debería dar al proceso migratorio podría frenar este tipo de reacciones violentas ante un estado de vulnerabilidad en la que viven los migrantes? Que es una situación sumamente grave, que puede provocar este tipo de reacciones, sin justificarlas, obviamente. El tema del delito es principalmente lo que estamos analizando. Y entonces, obviamente, preguntarse por el hecho de que fue un muchacho de 19 años de origen venezolano el causante de este asesinato. Pero aquí tendríamos que discutir la migración de las personas o de las armas. De ambas cosas, digo yo. ¿No es cierto? Porque se supone que las autoridades son las encargadas de hacer controles para que no se circulen porque nosotros armas. no producimos armas, producimos armas hechizas. Pero la mayoría de las armas que tiene la población civil viene del exterior. ¿Por qué no se tiene una política respecto de eso? A mí me llama poderosamente la atención. Para nadie es desconocido que tenemos alrededor de 450.000 venezolanos viviendo en el Ecuador, que hay una presión sobre el sistema escolar, que hay una presión sobre el sistema de salud, que hay una presión sobre el sistema laboral, que el propio gobierno ha hecho una evaluación para determinar que son más o menos $500 millones lo que estaría invirtiendo en esto, y que del país estarían saliendo una cantidad relativamente parecida en términos de remesas. O sea, el costo para el país es alto. Es muy alto. Discutamos en términos económicos, discutamos en términos humanitarios, discutamos la inserción en el trabajo, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estas presiones que estoy señalando sobre el trabajo, sobre la educación, sobre la salud, están generando problemas xenófobos muy fuertes. Y aquí hay un elemento que a mí me parece que es importante. La migración venezolana ha tenido dos momentos. Una primera que se dirigió hacia el norte y que básicamente fueron de los sectores de altos ingresos y llegó a los Estados Unidos. Esa migración no tuvo ningún problema, porque llegó con plata. Chihuahua capital. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos principalmente a partir del 2016-17? Que esa migración ya no se va a los Estados Unidos, sino que viene a Sudamérica. A Colombia se habla de 1.300.000, aquí de 450, en Perú se habla de cerca de 900.000, en Chile 450.000 también, etcétera. ¿Cuál es el problema de esto? Es que la mayoría son pobres. Entonces aquí tenemos xenofobia o tenemos lo que se denomina aporofobia, la fobia a los pobres. Y yo creo que hay una combinación. Y aquí viene una preocupación de orden político muy fuerte. Se acaba ya prácticamente de convocar a las elecciones para febrero. Yo creo que los grandes electores que vamos a tener en febrero, en las elecciones hasta febrero, va a ser el racismo, va a ser la xenofobia, va a ser la violencia. Qué peligro. Porque eso es lo que se está levantando, ese es el discurso que se está levantando, frente a un caso que se produce el día sábado pasado, frente a un centro comercial, que a mí me parece que esto también es muy interesante. Los ingleses aquí, por ejemplo, si bien actúan con las grandes cifras, etcétera, que es lo que estamos trabajando aquí, ellos trabajan sobre casos. ¿Por qué no se trabaja en este caso? ¿Qué es lo que nosotros vemos en este caso? Un centro comercial que tiene una política de seguridad puestas para adentro, pero no tiene políticas de seguridad puestas para afuera, porque esto se produce afuera. Un segundo elemento, esto se produce en el espacio público. ¿Quién es el responsable del espacio público, del control del espacio público? La policía y el municipio. Si no hubiera estado un policía franco en ese momento, es decir, no había policía, y no se le hubiera tomado preso a este muchacho. En segundo lugar, tenemos un joven de 19 años de origen venezolano. Eso es lo que estamos discutiendo este rato. Es lo que estamos discutiendo. En tercer lugar, portaba armas. Yo no conozco el tipo del arma. Bueno, Daniel dice que ya se ha identificado eso. Esa arma no se produce acá. Es un arma que viene de afuera. ¿Quién maneja mercados ilegales de armas aquí? ¿Cómo se controlan los mercados ilegales? En segundo lugar, y un matiz frente a lo que decía Daniel también, hay dos personas más que están involucradas en esto. O sea, acceder a las armas no es una cosa fácil. Si yo quiero salir a comprar armas, tengo que tener mis enlaces, mis relaciones, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar estaban dos personas más en una moto. Según la Convención de Palermo del 2002, crimen organizado son 3 personas. Pues aquí mínimamente ya teníamos 3 personas. ¿Cuál es el grado de organización? Yo creo que eso es discutible. ¿Cuál era el tipo de robo? Porque eso es lo que iban a cometer.
era una bolsa. En la bolsa probablemente había teléfonos. Lo que le interesaba, robar teléfonos y probablemente recursos económicos, porque la señora entró a un cajero automático y por algún problema no pudo sacar ni siquiera los recursos económicos. Del cajero automático lo máximo que se puede sacar son $500. Ajá. Entonces, si era el robo y era teléfonos celulares, implica tener vínculos de una u otra forma para insertarles dentro del mercado legal, ¿no es cierto? Y para eso implica, por un lado, que haya un contrato, si yo te contrato, para que me traigas tal cantidad de teléfonos, lo cual ya implica un vínculo con una lógica mercantil de ilegalidad y con una lógica de organización. O la otra, que no tenga eso, pero necesita los contactos para volver a insertar ese teléfono en el mercado legal, lo cual implica también organización. De estas 4 cosas que estoy diciendo, yo creo que los centros comerciales tienen que tener política de seguridad en las inmediaciones. El municipio tiene que tener política de seguridad en lo que se denomina generalmente los hot points, los puntos calientes, las zonas duras, etcétera, etcétera. Y en eso tenemos centros comerciales, tenemos bancos, tenemos paradas de buses, tenemos los propios buses, tenemos, por ejemplo, zonas de esparcimiento y ocio como la Mariscal, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos tienen que tener su política de seguridad frente al espacio público. Y ahí aparece nuevamente el municipio y aparece nuevamente la policía, que tendrían que tener frente a esto políticas de seguridad. Sobre la política migratoria, sí, hay que hacer. Pero me parece que no es el punto. Pero no es el foco central, exacto. Sobre las armas. Por Dios, que se discuta los mercados ilegales de armas para ver qué hacer con esas importaciones, que son importaciones ilegales. Y sobre la organización del hecho delictivo, inteligencia. Nosotros estamos con una crisis de la inteligencia brutal. Ahí tienen como, de un caso, uno puede sacar una política general para un país, para una ciudad. Que eso es lo que hacen los ingleses. Ahora, el municipio dio una respuesta, instaló un montón de cámaras en el sector de la Marín, por ejemplo. ¿Es esto? Bueno, no sé hasta qué punto esto es una respuesta adecuada. Bueno, las cámaras tienen este doble fin. Lo interesante hubiera sido que las cámaras sirvan para evitar un delito. En este caso, las cámaras sirvieron para, digamos, atraparlo al muchacho, porque tengo entendido que se activó una cámara en un taxi, etcétera, etcétera, que está conectada al ECO. Y sí, bueno, las cámaras siempre son una solución que generan los entes, tanto los públicos como privados, como respuesta al problema delictivo. Algo que no se ha pensado es que lastimosamente el monopolio de la videovigilancia en el país no la tiene el sector público, lo tienen los privados, lo tiene la gente, los civiles. Actualmente la gente tiene teléfonos, nos enteramos de cuestiones a veces complicadas a nivel social por el aporte de los civiles. Por ejemplo, el caso del evento que pasó hace un año en Ibarra con la chica Diana, fue fruto de una cámara, de un video telefónico privado. Entonces, eso es algo que deberíamos un poco pensarlo desde una lógica, porque tengo entendido que el ECO 911 tiene más o menos 4.000 cámaras, ahorita con las aportes que se hace el municipio, no sé por cuántos llegan, no tengo el dato exacto, pero 4.000 cámaras en las ciudades, en el país, ¿no? Es relativamente bajo, pero realmente ahorita el flujo de la potencialidad de tener videovigilancia por fines privados es mucho más profundo con respecto a la población, ¿no? Entonces es algo que inclusive yo siempre le digo a la policía, porque ahorita la policía está más expuesta, por ejemplo, cuando hay abusos, a ser monitoreada por la población, ¿no? Pero bueno, sin apartarme del tema, las respuestas deben ser integrales, eso coincido con Fernando, ¿no? Ahí hay la responsabilidad, por ejemplo, que tenga en este caso el centro comercial es fundamental, porque estamos hablando de un centro, de una periferia, un perímetro donde de alguna otra forma hay un tipo de incidencia, hay actividad comercial. Estamos hablando de una hora, fue un día sábado, creo que tengo entendido, en la hora del mediodía, no sé bien exactamente la hora, pero son horas donde realmente hay un flujo enorme de población, de movimiento comercial, y ahí se tiene que trabajar con mucho más incidencia. El delito tiene una especie de temporalidad, ¿no? Los delitos son estacionarios, por ejemplo, los meses de diciembre por lo general siempre se ven involucrados de este tipo de delitos contra la propiedad, porque obviamente el chico quería robar
la cartera, el celular a la persona, ¿no? Que lastimosamente eso derivó en el uso de armas de fuego. Eso es un tema que también habría que analizar. Pero en todo caso, me parece que se debería profundizar en la corresponsabilidad del centro comercial y también hasta cierto punto trabajar mucho más en capacidad de tener inteligencia, pero no inteligencia relacionada al desmantelamiento de grandes grupos organizados, sino esta inteligencia que nos sirve para controlar el delito común, ¿no? Esta inteligencia que sirve para un poco comprender la naturaleza morfológica del delito en la ciudad, ¿no? Establecimiento. Por ejemplo, el tema de esa zona, la zona de la Carolina, es siempre recurrente, el tema de asaltos. Sí. ¿No? El tema tráfico de drogas es una cosa. Claro, no se va a poder evitar, digamos, el delito 100%, pero de pronto para eso sirven las estadísticas, para tener monitoreos y controles y minimizarlo al mínimo este tipo de incidencia de la población, sabiendo que justamente ese es un lugar donde se están cometiendo este tipo de delitos. No es el primer caso de delitos contra la propiedad que deriva de muertes, ¿no? No es el primer caso, eso no confundamos. Aquí la gente cree que es la primera vez que el Ecuador se ha enfrentado a eso, no es así, es un tema recurrente. Inclusive años atrás esta chica francesa, no sé si usted se acuerda, en Guápulo fue perseguida por un grupo y la mataron. En este caso fue al parte de unos grupos ecuatorianos, mató a una extranjera, ¿no? Bueno, la persona tenía poder, el papá tuvo poder y se pudo establecer las correcciones, inclusive hasta los médicos del hospital fueron metidos en un juicio. Entonces en ese tema hay que tomar distintas miradas y tomar y ver las cosas de una forma un poco más responsable, ¿no? El tema político es un tema que se va a meter aquí de lleno. Lastimosamente el tema de la migración es una especie de catalizador de una serie de problemas sociales que tienen distintas aristas, ¿no? Las fobias, el problema del desempleo, el problema de la crisis, muchas veces se catalizan a través de siempre grupos sociales, en este caso poblaciones étnicas, ¿no? De distintas preferencias étnicas, nacionalidades, son por lo general catalizadores de este tipo de problemas, ¿no? En épocas de crisis y sobre todo en procesos electorales aparece mucho todo este tipo de discursos semifascistas, ¿no? Yo vengo oyendo ahorita en la radio, una radio colega, los tweets que la gente emite son cuestiones que son salida de los cabellos, ¿no? Una violencia, y eso hay que, la parte política debe saber mediar este tipo de cosas, porque la política construye, ¿no? La política no simplemente es una actividad comercial que se apega a las preferencias de la ciudadanía para reproducir, sino que también construye. Entonces, ahí es donde un poco yo también juego a la necesidad de tener responsabilidad política frente al tema, ¿no? Y no dar cabida a toda esta gente que nos viene a ofrecer generar muros, armar a la gente, ¿no? Deportar personas, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigas y amigos, y luego continuaremos con nuestro diálogo sobre el tema seguridad con Daniel Pontón y Fernando Carrión. Les recordamos a nuestros amigos oyentes que pueden pronunciarse a través de nuestras redes sociales a la siguiente interrogante: las medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la inseguridad son suficientes. Esperamos sus respuestas en nuestras redes sociales y al final de este panel pues daremos a conocer cuál ha sido su pronunciamiento. ¿Recuerdas que en las películas de antaño se referían al 2020 como el futuro? Donde encontraríamos carros y patinetas voladoras. Que nos vestiríamos con luces así como marcianos. Pues nada de eso ha pasado. Y en su lugar, seguimos con los mismos líos cotidianos que crees que te pasan solo a ti. Ten calma. Tú, yo y expertos sobre el tema aprenderemos a vivir más livianos. De lunes a viernes, desde las 9 horas, te acompañamos, te divertimos y te sacudimos en La Mañana Morocha por Pichincha Universal. A las 9 horas, tu programa con color. Todos los días en Pichincha Rimay disfrutamos de la vida. Más cercanos a las y los ciudadanos de Pichincha. Seguimos la huella a los personajes de cada rincón de esta provincia. Pichincha nos acoge y nos anima a conocerla y a quererla. Porque yo soy pichinchano de corazón. Yo también soy pichinchana de corazón.
Edwin Coral y Melinka Huiracocha están en Pichincha Rimay, de lunes a viernes 10 de la mañana. El clima para hoy. Buenos días con todos los radioescuchas. El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quito en este día viernes 7 de febrero es el siguiente. Tenemos un cielo despejado, irá incrementando la nubosidad en el transcurso de la tarde, especialmente en la zona sur, donde existe probabilidad de generarse alguna precipitación, pero de tipo aislado. Para el resto de la ciudad tendremos condiciones estables, donde predominarán las ráfagas de viento moderado. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 9.4 en el centro de Quito, y la máxima pronosticada en este día oscilará entre 25 y 26 grados centígrados. Adicionalmente, se recomienda utilizar la protección necesaria, ya que la radiación ultravioleta estará extremadamente alta, especialmente en horas del mediodía. Para la zona noroccidente de Pichincha, esperamos que el cielo esté de nublado, variando a parcial nublado, y exista la presencia de algunas ráfagas ocasionales de viento moderado. Para la zona noroccidente de Pichincha, tendremos condiciones más estables con cielos poco nubosos, incrementándose ocasionalmente la nubosidad y también la presencia de ráfagas de viento moderado. Este fue un reporte de Javier Macas desde el INAMI para Radio Pichincha Universal. Que tengan un buen día. Punto Noticias, un noticiero para usted. Dicen las redes. La tendencia del día es el peor gobierno de la historia. Esta tendencia se viralizó en las últimas horas debido a que la gobernación de Babura y el plan Toda una Vida anunciaron el lanzamiento oficial del billete de $2 en esta provincia. El evento se realizaría con la presencia de varias autoridades. Ante esto, decenas de usuarios criticaron esta iniciativa y reclamaron en sus perfiles por este evento, asegurando que esto se hacía porque el gobierno no tenía nada más que inaugurar. Para Punto Noticias, Paul Fernández. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias. Pichincha Universal. 8:35, Daniel Pontón y Fernando Carrión, los dos catedráticos universitarios, están dialogando con nosotros y con la ciudadanía sobre el tema seguridad. Seguramente hay interrogantes desde la ciudadanía. Así es, cuando un extranjero comete un delito, según el COIP vigente, puede ser expulsado del país y se le prohíbe su retorno. La ley no hace falta. Otra cosa es que se lo quiera expulsar sin que medie el debido proceso y se dicte una sentencia condenatoria ejecutoriada. Esto nos dicen a través de redes sociales. Y ya por el tema de la seguridad o de la inseguridad, hay voces que dicen que es necesario invertir más en policías y en armas. Doctores, ¿esto es necesario? La inversión, reforzar la compra de armamento que ya se ha dado para la disuasión, porque se considera la protesta social como una especie de insurgencia. Esto ya se ha dado. Pero insistir en armar a los policías, en comprar más armamento, ¿es la solución? A ver, una primera cosa que habría que decir aquí. Quito tiene un déficit de policías. Yo creo que es absolutamente objetivo. Tiene 7.000 policías que están dedicados al trabajo en la calle y como 5.000 más que están dedicados principalmente a labores administrativas de la policía en general a nivel del país. La norma de Naciones Unidas dice que por cada 250 personas debería haber un policía. Eso significa que Quito debería tener sobre los 11.000, casi 12.000 policías. Estarían faltando 5.000. Yo creo que eso es absolutamente objetivo. En ese sentido me parece que sí. Ahora, ¿qué tipo de policía? Yo creo que hay que prepararla de una manera distinta. Ese es un problema muy complejo. Si nos vamos por otro ángulo que a mí me parece que es clave, es el tema carcelario. En general, antes era suficiente enfrentar el delito con los tres elementos del sistema penal, que es la policía, la justicia y la cárcel. Lo que nosotros tenemos en la cárcel es pavoroso. No hay hecho delictivo que la policía no diga que este delincuente que le acabamos de tomar preso ha sido sometido 5, 6, 10, 20 veces preso. ¿Qué nos está mostrando eso? Que el sistema carcelario no es rehabilitador. O sea, no hay rehabilitación. Si a eso le sumamos que que hay un tema de hacinamiento altísimo de cerca del 40%, hay un problema de derechos humanos también ahí.
que el año pasado tuvimos alrededor de 20 homicidios dentro de las cárceles y que eso no ha parado, es un tema muy, muy complicado. Y aquí viene unos datos que a mí sí me llaman poderosamente la atención y que yo les llamo la soberanía del delito, porque aquí uno puede medir la política que se está implementando. En general, las denuncias de delitos, mayoritaria es la de robos y hurtos, que sobrepasa el 70%, casi llega al 80%. No tengo los datos exactos, pero casi llega al 80%. Los presos por estas denuncias no llegan al 6%. O sea, los delitos nacionales no se persiguen. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos? Las denuncias por el tema del narcotráfico no llega al 1%. Y la cantidad de presos pasa el 70%. Yo a esto les llamo la necesidad de reivindicar la soberanía del delito. Lo que tenemos que hacer es perseguir los delitos nacionales. ¿Qué es lo que tenemos hoy día en las cárceles? Verdaderas redes criminales que están actuando desde las cárceles, que eso ya lo ha dicho las fuentes oficiales mismo, en el territorio ecuatoriano. Y tenemos en 10 años que se ha triplicado la población carcelaria. Lo del COIP a mí me parece que fue francamente un gran problema, porque desde el 2014 para acá, es decir, 6 años, la población carcelaria se triplicó y esto va a seguir creciendo y no vamos a tener salida para esto. A esto hay que sumar que se eliminó el Ministerio de Justicia. Entonces, ¿quién maneja las cárceles? Tenemos ahora el Ministerio de Gobierno, que tiene el manejo de la política, que tiene el manejo de la policía y el manejo de las cárceles. Yo creo que eso ya se demostró históricamente, que eso no era eficiente, y ahora me parece que también se está demostrando exactamente lo mismo. Doctor Pontón. A ver, respecto al tema de las policías, yo soy un poco medio escéptico respecto a estos estándares que se establecen a nivel internacional. Porque una cosa, uno puede decir, cumplo la norma, tengo 2.5 o 3 policías por cada 1000 habitantes y listo. Uno puede parar a una persona, le pone un uniforme, un tolete, le da un arma y listo. Y eso, en vez de concentrar un bien, desconcentra un mal. ¿Sí? Eso es, yo prefiero tener policías bien capacitados, bien formados, así no cumplamos el estándar. O puedo llegar a 5 y realmente estoy generando un problema. Entonces eso hay que tomarlo con discusión un poco más con pinzas, digamos, una discusión con pinzas. Ahora, el Ecuador, el estado policial en el Ecuador ha crecido. Y obviamente no me estoy refiriendo al tema de la Policía Nacional, porque obviamente la Constitución le da nombre a la Policía Nacional y es la única que tiene la capacidad del monopolio de la fuerza para el tema de la seguridad interna. Pero el tema de vigilancia y control ha crecido. Usted tiene actualmente una serie de cuerpos de seguridad que están de alguna otra forma en el Congreso Nacional alimentando todas las labores de control y vigilancia. En el caso de Quito, por ejemplo, tenemos la Agencia Metropolitana de Tránsito, tenemos la Agencia de Control Metropolitano del Orden Público, bueno, ¿no? Tenemos tenemos el tema de las guías penitenciarias. Bueno, el tema de vigilancia y control es alto, ¿no? Ahora, lo que yo creo que este modelo es el problema de la seguridad es que es una especie de es un dragón que es una especie de que chupa recursos es una especie de barril sin fondo, más o menos. Esa es la metáfora que yo trato de establecer. Y siempre hará falta más penas. Siempre hará falta más personal, más armas, más esto. Y eso no se termina de agotar porque lastimosamente el fenómeno psicosocial de la inseguridad en contextos de la conversación tiene estas características. Y la paradoja de esto es que muchas veces invertimos esos recursos en áreas como policiales, que está bien, lo se necesita, yo creo que hay que invertir en la policía inteligentemente, pero dejamos de invertir en otras áreas. Por ejemplo, Quito tiene un problema enorme con el tema del desempleo. ¿No? La política y eso es un factor de riesgo enorme hasta el tema de los índices de inseguridad, el tema de los delitos, robos. El tema carcelario es otro tema importante. Yo creo que, bueno, ahí un poco discrepo con Fernando. Ecuador tiene la población penitenciaria por delitos contra la propiedad, mayormente a robos menores, con la población penitenciaria por drogas, más o menos llegan al 60% de la población. Ecuador persigue. Y ahí tiene una relación muy simétrica, ¿no? Mucha gente ve
el tema del microtráfico, el tráfico de drogas, con un problema de factor de riesgo hacia el problema del delito. Entonces ahí es una especie de cuestión que se va alimentando sola, ¿no? Y hay una tendencia cuasi mecánica del sistema penal de encarcelar gente por estos delitos. Mucha gente, eslabones bajos de las cadenas del delito, en el caso del tráfico de drogas o de las cadenas de robos, ¿no? De cachinerías, etcétera. Y claro, mucha de esa población pobre, con condiciones étnicas, puede ser afrodescendientes, en este caso, bueno, extranjeros. La población extranjera viene creciendo, sobre todo venezolanos. Y eso es una tragedia que ya la sabemos dónde va a derivar. El gran problema que se tiene a eso es que por lo general son delitos de corta estancia en la cárcel. Por ejemplo, son delitos de penas de 1 a 5 años. Según lo que tengo entendido y la información que ha pasado, el sistema de rehabilitación social solamente es efectivo cuando la pena ya empieza a tener una vigencia más allá de 5 años. Mucha de esa población que entra y sale de la cárcel no tiene ninguna capacidad de ser rehabilitada por la misma lógica del sistema, porque una persona que está a un año, ¿qué puede ser rehabilitada? Lo que le interesa es salir de la cárcel. Entonces, es un problema que se empieza a alimentar. Y lo que veo es que no tenemos como Estado una capacidad inteligente de saber utilizar el recurso penal para fines de controlar el delito. Yo creo que hay delitos que hay que controlarlo por la vía penal, o sea, ni hablar con el tema del homicidio y el asesinato. O sea, usted no le puede decir al homicidio y el asesinato, darle una solución más allá por fuera de una pena severa, ¿no? Hay las violaciones, ¿no? Etcétera. Pero hay delitos que se ha demostrado históricamente, y no solo en Ecuador, que no sirve el encarcelamiento masivo. Por ejemplo, el delito de drogas. Usted puede encarcelar traficantes, etcétera, y las drogas siguen en las calles, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a dónde apunto? Entonces, ahí es donde el sistema, yo le digo política criminal, porque el Ecuador necesita un órgano de política criminal que no oficinas de política criminal, como usted fija, sino un sistema de toma de decisiones en política criminal que nos permita tener esta lógica mucho más pragmática y utilitaria de saber qué funciona y qué no funciona. A lo que no funciona, hay que darle otro tipo de alternativas. Ejemplo, medidas de prevención, ¿no? No penales, ¿no? Por ejemplo, evitar que los delitos, tener un control mucho más férreo del tema de armas de fuego, trabajar conjuntamente con los municipios para el tema del control del espacio público, manejo de políticas de regeneración urbana. El uso de la tecnología es un factor que ayuda mucho. A mí me sorprende, por ejemplo, países, estamos hablando de sociedades distintas. Usted puso el ejemplo cuando estuvimos en Japón. El tema del Japón, que son sociedades culturalmente muy distintas. Igual, hace un año estuve en China. Usted, por ejemplo, no ve policías en las calles. Usted no los ve. O sea, el concepto de policía comunitaria, que es que nosotros queremos que el policía esté visible, y es un tema cultural, ¿sí? En otros países no lo tiene, pero lo que usted tiene es tecnología, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque también hay que pensar en economía de la seguridad. O sea, hay que tener un uso estratégico económico del recurso de la seguridad, porque si no, esto se hace manejable. Ayer, por ejemplo, en una entrevista me preguntaban por qué la policía no recurre también a tener... La policía gasta ingentes recursos, enormes recursos, con esta lógica de policía preventiva, en el trabajo de policía comunitaria. Tener la policía en el territorio es carísimo. Patrullas, aparte usted tiene que dotarles de motocicletas, de vehículos, y ellos obviamente tienen que patrullar, eso es combustible. ¿Por qué no incorporar, por ejemplo, un criterio de coches eléctricos o híbridos? Se habló de esa posibilidad. Eso usted no sabe el impacto que eso generaría en el presupuesto de la policía, ¿no? Entonces hay que también incorporar estos criterios, porque de otra forma esto se hace inmanejable. Sí. Ahora, no hay modelos, Fernando, evidentemente ideales. Se han experimentado muchos modelos en América Latina, en Ecuador mismo, y creo que en el mundo. El gran problema es que si es que estos modelos no logran ubicarse, las respuestas a la problemática evidentemente no se las encuentran, y pueden ser utilizadas, esta vez políticamente electoralmente. Y ahí está el peligro. Y usted ya lo advirtió, y me parece que es bueno remarcar el tema. A ver, yo lo que creo, el tema de los modelos hay que debatirlos profundamente, porque generalmente la cooperación internacional, que recién entra a trabajar estos temas de hace 20 años en el cambio de siglo, lo que ha hecho es básicamente eso. Y aquí hay dos cosas que ellos utilizan mucho: los casos exitosos, que se llaman, y otro, las lecciones aprendidas. Y esas dos cosas tienden a reproducirla por todos lados. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una realidad que se impone en otra y que no funciona.
La cantidad de recursos que hay en América Latina, desde la cooperación internacional, los gobiernos nacionales, los municipios, etcétera, la empresa privada, etcétera, es impresionante, es altísima. Y sin embargo, el tema de la violencia sigue creciendo. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es trabajar bien la información. A mí me parece que no se trabaja bien la información. Creo que es absolutamente necesario cambiar los conceptos, esta cosa de los factores de riesgo, de las lógicas causales, etcétera, y han mostrado absoluta ineficiencia. Yo creo que hay que entrar a producir un nuevo conocimiento. Por ejemplo, pongo dos casos interesantes. Uno, el caso de Colombia. En Colombia surgió la epidemiología de la violencia, surgió toda esta cosa del tratamiento desde los municipios, se convirtió en política del BID, política de la OPS o AMS. El rato que llegó a Colombia eso no produjo resultados prácticamente positivos. ¿Qué produjo los resultados positivos en Colombia? La firma del acuerdo de paz. La firma del acuerdo de paz bajó la tasa de homicidios a lo que tenía hace 44 años Colombia. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Se volvió nuevamente a esa misma lógica, claro, y está otra vez subiendo la tasa de homicidios. Es una cosa pero bárbara. Entonces Colombia encontró la solución, pero por razones ideológicas, por razones políticas, ese tema está cambiando. Pongo el caso del Ecuador. El caso de Ecuador también logró bajar las tasas de homicidio. ¿Qué es lo que hizo? Reforma la nueva constitución, el Código Integral Penal. Yo soy crítico del Código Integral Penal, pero hizo todo un marco jurídico, cambió toda la estructura institucional, ahí creó los ministerios coordinadores, y en el ámbito de seguridad hubo un ministerio de coordinación de la seguridad, hubo un ministerio que se dedicó exclusivamente a la policía, otro que se dedicó exclusivamente a la cárcel, y una reforma de la justicia muy importante, que fue cambiar al sistema oral de implantación de la justicia. Bajaron las tasas. Hoy día, ¿qué es lo que estamos viendo? Un incremento nuevamente. ¿Por qué? Porque se revirtió eso. ¿Por qué no vemos esas cosas? Aquí estoy poniendo dos casos de dos países, el nuestro y otro fronterizo. A mí me parece que eso es fundamental. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando yo hago la evaluación de que no la hago yo, sino que es información oficial, y que veo los tipos penales que están en la cárcel, a mí me parece que eso no tiene nada que ver con la información que tenemos en las denuncias de la Fiscalía. Daniel discrepa con eso, pero no tendría que discrepar conmigo, sino con las cifras oficiales. O sea, es clarísimo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Hay un problema de soberanía. Hay un problema de soberanía, porque no se están persiguiendo los delitos que se cometen efectivamente en este país. Si a mí me roban el teléfono, yo pongo la denuncia, es más que seguro que el tratamiento de eso no va a seguir. No pasa nada. Y la gente está consciente de eso. Cuando yo digo que está cerca del 80% de las denuncias, si nosotros contamos los hechos delictivos, probablemente eso sea muchísimo más, porque la gente sabe que eso no va a pasar nada. Y entonces ahí viene el tema del marco jurídico, de la legitimidad que la población ve respecto de sus instituciones. Entonces, ¿para qué voy a ir a denunciar si eso no va a pasar? ¿Qué es lo que se denuncia? Homicidios. No se denuncia narcotráfico porque ese no es generalizado en la población. Son básicamente organizaciones criminales. ¿Pero a quién se le mete preso? A esa gente. ¿Y a quién se les mete preso de eso? Básicamente a los narcotraficantes, que inmediatamente que son puestos a prisión son reemplazados. Entonces aquí me parece que hay la necesidad de una política que sea mucho más profunda, y que Quito necesita más policías, y yo creo que es absolutamente innegable, absolutamente innegable. Doctor Pontón, el gobierno debe dejar de tomar este tipo de respuestas reactivas y coyunturales y buscar, como dice el doctor Carrión, soluciones más integrales al problema de la seguridad. O sea, a ver, en el tema de... Hay una cosa que se llama el gobierno de la seguridad. Y eso es un tema, yo también a veces trato de poner en el papel de los tomadores de decisión. La seguridad requiere también tener cierta capacidad de responder a las crisis, y eso no lo podemos negar, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó la semana anterior, de otra forma necesita un tipo de respuesta, porque de otra forma eso es parte del gobierno. Ahora, que eso debe venir apalancado con políticas que apuntan a largo plazo, sí, yo también estoy de acuerdo con que la reforma al Ministerio de Gobierno
el tema del Ministerio de Justicia, etcétera, no es lo adecuado, porque los resultados en ese caso fueron óptimos. Por ejemplo, con el Ministerio del Interior se logró una reducción importante en la tasa de homicidios, ¿no? Una década atrás, yo lo digo porque yo trabajé en el Ministerio de Gobierno. Cuando se llamaba Ministerio de Gobierno, después pasó al Ministerio del Interior. El Ministerio no había una estructura institucional diseñada para la conducción política de la seguridad. Lo que usted tenía era que la policía se hacía cargo de eso, más o menos con una lógica, digamos, interna, corporativa, ¿no? Y el gobierno se desentendía del asunto, ¿no? El Ministerio de Gobierno está dedicado a otro tipo de cosas, y eso no dio resultados. La seguridad hay que gobernarla. La seguridad hay que gobernarla, es un tema muy complicado. Aquí no solamente tenemos el problema de la seguridad ciudadana, tenemos el problema del narcotráfico, es un problema enorme que tiene el país. Yo pongo como antecedente, ahorita se está discutiendo el tema de las fumigaciones en Colombia, el tema del glifosato, y se va a hacer en todo el territorio, excepto las áreas fronterizas y los parques. El resultado de eso va a ser que va a haber una mayor concentración de cultivos en las áreas donde no se puede fumigar. Entonces, ahí es un tema que hay que pensarlo, porque hay una relación casi osmiótica de flujo de drogas hacia el territorio, y eso tiene efectos enormes en la seguridad del país. El tema penitenciario, el año pasado tuvimos una crisis complicada, que bueno, la violencia a partir del 8 de octubre desapareció ya, y no se murieron, sino que parece que desapareció. También hubo un manejo político detrás de eso, hay que decirlo así, ¿no? Mucha gente se apalancó de eso, pero hay un hacinamiento enorme, y eso es, como todos sabemos, y la experiencia latinoamericana nos dice, es una bomba de tiempo, ¿no? Y hay que tomar políticas respecto a eso. Hay que saber, de alguna otra forma, descongestionar las cárceles. Es un tema que políticamente es costoso. Ahí estamos hablando en largo plazo. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, tomar una política criminal adecuada no genera votos. Claro. Ecuador tiene 11.000 o casi 11.000 y pico de PPLs por delitos de drogas. 4.000 de los cuales, según las cifras del año anterior, eran por delitos relacionados con la marihuana. Claro. Hay otros países que están legalizando la marihuana, claro, y no por eso. Ahora mismo en el país exactamente. Entonces la pregunta es, si nosotros logramos tener una política criminal adecuada frente al tema de las drogas, lograremos por lo menos tener 10% de esa población fuera. No quiere decir que estoy hablando de la impunidad, pero estamos hablando de una evolución en la forma de cómo estamos concibiendo el tema del uso penal para tipificar delitos y generar, digamos, sanciones hacia conductas que generan daño social. Entonces hay algunas cosas que se deben tomar. Obviamente el tema de los delitos con menores, ¿no? Las cárceles, según las cifras que tengo, cerca de 11.000 personas también están presas por delitos contra la propiedad. O sea, hay que ver las cifras. Y esos son robos, muchos de ellos, bueno, no sé si hurtos. La pregunta es si es deseable tener una persona presa por un hurto. Es deseable, porque de una otra forma, si es lo que más se denuncia, pues bueno, entonces hay que hacer más todos los que cometieron ese delito. Entonces lo queríamos tener, si aún se hizo una proyección, el Ecuador sigue con la tasa de crecimiento de la población penitenciaria. En el año 2021-2022 llegaremos a cerca de 70.000 PPLs. Entonces la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de sostener eso? ¿Y cuáles son las consecuencias sociales de ese tipo de cosas? Entonces, son esas cosas que se tienen que un poco ir discutiendo. Y respecto al tema de las policías, bueno, habrá que ver si es que realmente existen los recursos suficientes, porque tengo entendido que la policía entre el año 2010 al 2018 creció en cerca de 10.000 miembros, ¿no? La policía tenía cerca de 40.000, ahorita estamos cerca de más de 50.000 personas. Y eso súmele todo. 55. Y va para 55. Bueno, muchas gracias, interesantísimo como siempre el tema. Gracias a Daniel Pontón, a Fernando Carrión por habernos acompañado. La gente ha respondido a la pregunta sobre las medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la inseguridad. ¿Son suficientes? Ha dicho no, 97%, mira usted. Y 3% sí. Es decir, mucha expectativa y mucha desconfianza también, ¿no? 8:57, gracias a nuestros invitados, a ustedes, amigas y amigos, de igual manera. Sigan con la programación de Pichincha Universal. Un feliz fin de semana. Disfrute, Liz. Muchísimas gracias, igual para usted. Feliz fin de semana, amigos. Tenemos novedades, más programación en Pichincha Universal, y a las 12 horas, la segunda emisión de Punto Noticias. Buenos días.